Dios, te damos muchas gracias porque nos permitiste poder alabarte. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar de tu palabra. Yo te ruego que en esta tarde seas tú usando la vida de mi hermano Jonás, que él sea un instrumento en tus manos, mi Dios, para hablarnos de ti, para hablar, Señor, de qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, mi Dios. Y a nosotros, Padre, permítenos estar atentos a tu palabra y poder recibir esa palabra, Señor, en nuestras vidas, pero no solo de escucharla, sino de poderla poner por obra, mi Dios. Yo te ruego que seas tú en nuestras vidas, para reconocernos que no podemos, que sí te necesitamos a ti para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias por te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 24, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. Juan, capítulo 9, versículo 24. Dice que los judíos volvieron a llamar a uno que había sido ciego, a uno que el Señor había sanado, y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Y pues con lo que leía nuestro hermano no tiene mucho que ver, al menos hasta ahorita, pero le voy a pedir que se acuerde de esto. Y lo voy a volver a leer. Dice así: los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Sale? Téngalo en mente. Téngalo en mente. Este mes vamos a hablar de puertas. Y un poquito el pastor Miguel comenzaba a hablarnos el jueves de puertas. No porque él fuera a hablar de puertas, sino porque estamos viendo lo que tiene que ver con la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Sí sabe eso? ¿Sí recuerda eso? Estamos viendo el libro de Nehemías, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción específicamente del muro que protege la ciudad. Ya se había reconstruido el templo, era momento de reconstruir el muro. Pero como usted sabe, si usted y yo construimos, bueno, a lo mejor usted y yo no, pero si mandamos a construir una casa, es bien necesario no únicamente que pongamos 4 paredes, es necesario que pongamos, ¿qué? Para entrar y salir, al menos una puerta, ¿sí? Si quiere poner más, pues dichoso usted, pero al menos necesita una puerta, porque si usted pone las 4 paredes, que se supone que son para su protección, pero no tiene cómo entrar y no tiene cómo salir, como que carece un poco de sentido la construcción. Pero bueno, eso es necesario que lo tengamos en cuenta porque el pastor Miguel lo comentaba un poquito y lo que decía es, además de esto que pudiera parecer obvio, que es un acceso y una salida, la realidad es que también son protección. Y yo quisiera que pensáramos en 2 cosas, en 2 características que proveen las puertas, además de la entrada y la salida. Proveen de protección y proveen de identidad. Y a lo mejor no se imagina usted por qué una puerta provee de identidad, pero la razón es muy sencilla. Ahorita nosotros, vamos a jugar a Plaza Sésamo, ahorita nosotros estamos adentro. Y si yo cruzo esa puerta, ¿qué pasa? Afuera. Entonces, pinto cerca, pinto lejos. ¿Sale? Si estoy de este lado de la puerta, ¿dónde estoy? Adentro. Y entonces eso ya me convierte, eso ya me da una identidad. Yo soy parte de los de adentro. Y si yo cruzo esa puerta, ¿qué pasa? Mi identidad cambia. Ya soy parte de los de afuera.
No estoy hablando de otra cosa, nada más estoy hablando de esa puerta y de la identidad que puede dar. Pero mire, en ese sentido es bien interesante porque lo hemos considerado otras ocasiones. Cuando se reconstruyen las puertas y desde antes de cuando la ciudad funcionaba como ciudad y el muro no estaba destruido, había gente que estaba encargada de cerrar las puertas y había gente que estaba encargada de abrir las puertas. ¿De qué dependía que abriera o no abriera la puerta el portero? Bueno, no se imagina el portero, imagínese usted en su casa, tocan la puerta, ¿de qué va a depender que usted abra o no la puerta? De que sepa quién toca, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace antes de abrir la puerta? ¿Quién? Ya hasta impostamos la voz, ¿quién? ¿No? Eso es lo que hacemos porque nos interesa saber quién es el que está tocando la puerta, cuál es la intención que tiene. Bueno, en la ciudad funcionaba igual. Una ciudad no podía darse el lujo de que entrara cualquier gente. Y eso puede sonar un poco raro, pero es una realidad. Hay un filtro, se excluye a cierta gente, hay un filtro, hay una razón por la que las puertas existen. Y yo les digo, proveen protección para los que son parte de adentro y les dan identidad, porque si la puerta no existiera y si la muralla no existiera, no existiría ni afuera ni adentro. Tiene que existir el límite y tiene que existir el acceso y la salida, ¿sale? Eso es bien relevante que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando veíamos que en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, que reconstruyen las puertas, vamos rápido, por favor, al libro de Nehemías, al capítulo 3, que ya lo vimos la semana pasada. Si usted quiere saber de la reconstrucción tal cual, en YouTube está el estudio de la semana pasada. Seguiremos con este estudio. Dice el versículo 1 que el sumo... Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Si suena un poquito diferente es por eso, porque estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes reconstruyeron la puerta de las ovejas, y aparece una puerta. Dice, reconstruyeron la puerta de las ovejas, le pusieron vigas, me parece que en sus versiones dice que la consagraron. Pusieron vigas y colocaron las puertas, reconstruyeron la muralla de la torre de los 100, hasta la torre de Hananel. Versículo 3, los descendientes de Sena reconstruyeron la puerta de los pescados, le pusieron vigas y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras. Y aquí ya hay algo diferente con esta puerta, ¿se dio cuenta? ¿No se dio cuenta? Mire, me regreso. Versículo 1, al final, le pusieron vigas y colocaron las puertas y reconstruyeron la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. Pero en el versículo 3, en la puerta de los pescados, dice que le pusieron vigas y colocaron sus puertas con sus cerrojos. Versículo 5, la reparación del siguiente tramo la hicieron los de Tecoa, aunque sus hombres importantes no quisieron ayudar. Versículo 6, Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, se repararon la puerta de Gesana, le pusieron vigas y colocaron sus puertas con sus cerrojos. Versículo 10. No, mentira. Hasta ahí. No, versículo 13. Hanún y los habitantes de Zanoa repararon la puerta del valle, la reconstruyeron y colocaron sus puertas con sus cerrojos. Versículo 14. Malquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet, reconstruyó la puerta del basurero y colocó las puertas con cerrojos. ¿Ya vio que hay diferente? ¿No? Todas esas que mencioné dicen que tienen cerrojos. La primera puerta, curiosamente, no menciona cerrojos. Sí había portero y sí existía una puerta y sí se cerraba, pero no menciona cerrojos. Y es interesante por lo que vamos a considerar a continuación. Recuerda que le pedí que recordara
la historia de un ciego, ¿no? La historia de un ciego, y si usted no conoce esa historia, con calma después en su casa lea el capítulo 9 del Evangelio de Juan, pero dice justamente que a la puerta, a una de las puertas de la ciudad se sentaba un ciego. Sus discípulos le preguntan, ¿por qué este está ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿Por qué está ciego? Jesús les dice, no se trata de esto. Es para que Él demuestre lo que Dios puede hacer. Versículo 6 del capítulo 9 dice que Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Le dijo, ve, lávate lo que te acabo de poner en el estanque de Siloé. ¿Y qué pasó? Pudo ver. Hubo un milagro ahí. Y es precisamente lo que respondió el Señor Jesús antes. No se trata del pecado de no se trata del pecado de sus padres. El pecado existía porque eran seres humanos. Jesús no está negando el pecado. Jesús está diciendo que su condición no responde a su pecado. ¿Sale? Y entonces el Señor obró un milagro. ¿Qué sucede con la gente alrededor? Se escandaliza. ¿Por qué se escandaliza? Y no toda la gente, se escandaliza específicamente un sector de la población. Se escandalizan los fariseos. ¿Por qué? Porque era sábado. Y según ellos, la ley prohibía que rescataran a sus animales o que hicieran algún trabajo el día sábado. Se basaban en lo que dice el mismo Señor cuando le da la ley a Moisés. La realidad es que ellos incrementaron los límites. El Señor había puesto unos límites aquí y ellos dijeron, no, son más. Y aquel que ose violar estos límites más grandes que yo estoy poniendo, no puede llamarse ni judío, ni hijo de Dios, ni puede tener relación con Dios. Eso lo establecieron los fariseos. Eso no era parte de la ley. Después de haber visto este milagro y de escandalizarse porque alguien había trabajado de más un día sábado, los fariseos buscan al ciego y le dicen, a ver, ven, cuéntanos qué pasó. ¿Eres tú el ciego? Sí, yo era. Bueno, a ver, traigan a sus papás porque no estamos tan convencidos de que sea él el ciego. Yo creo que nos está queriendo engañar. Traen a sus papás. ¿Ese es su hijo? Sí. ¿Era ciego? Sí. ¿Y qué pasó? Ellos, por lavarse las manos, dicen, él ya está suficientemente grande, pregúntenle a él. Y cuando llegamos a este punto, es cuando yo leía hace rato lo que dice el versículo 24. Los judíos vuelven a llamar al que había sido ciego y le dicen, dinos la verdad delante de Dios. Y ellos ya tenían un juicio acerca de Jesús. No les era relevante lo que hicieran o lo que no hiciera. Ellos ya tenían un juicio acerca de Jesús. Y dice, nosotros sabemos que Él es un pecador. No había nada que los moviera ya de ese juicio. Ellos ya habían emitido ese juicio. Los límites de Dios estaban aquí. Ellos habían puesto unos límites más altos. Tan altos que ni el Hijo de Dios pasaba por esos límites. El ciego, el que era ciego, contesta, ¿si es pecador? Yo no lo sé. Lo que yo sé es que algo pasó conmigo. Yo no podía ver y ahora veo. ¿Qué te hizo para darte la vista? Ya se los dije, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Entonces, lo insultaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Ya vio cómo se están poniendo en una posición? ¿Recuerda lo que le mencionaba de las puertas que dan identidad? Usando este ejemplo de las puertas, ellos se estaban poniendo en el grupo de adentro, en el grupo de los buenos, en el grupo de los aceptados, en el grupo de los que eran familiares. Y estaban dejando al ciego, ¿dónde? Al ciego y a Jesús, ¿dónde los estaban dejando? Afuera. Los estaban poniendo en el grupo que no era relevante y que no merecía la pena ni siquiera hablarle.
El hombre, el ciego, les contesta y les dice, ¿qué cosa tan rara? Ustedes no saben de dónde salió y en cambio a mí me dio la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que le adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Pongamos atención a lo que siguen haciendo aquí estas personas. Le contestan, tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Tú, pecador, ¿intentas darme lección a mí que he sido cristiano toda la vida? Y para quitarse de problemas, lo mandan precisamente fuera. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? ¿Y por qué mencionaba que en Nehemías es curioso que la puerta de las ovejas no mencione los cerrojos? El acceso al Padre mismo le plació que fuera por un solo lugar. No hay diferentes puertas para acceder al Padre, no hay diferentes puertas para saber si uno pertenece afuera o adentro, no hay diferentes caminos. Después de esta situación que vive con los fariseos, en el capítulo 10, en el versículo 1, Juan capítulo 10, versículo 1 dice que Jesús les dijo, les aseguro, está hablando con sus discípulos, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida de las ovejas. El acercarse a Dios, número uno, solo tiene un camino. ¿Cuál es el camino? Jesús. De eso no nos debería quedar duda. Y gracias a Dios creo que no nos queda duda. De eso no nos queda duda. Pero ¿sabe cuál es el otro asunto que solemos hacer nosotros a veces? Como los fariseos, elevamos voy a usar esta palabra, elevamos los estándares que Dios puso para acercarse. ¿Cuál es el estándar que Dios puso para acercarse? No, ese es el camino, esa es la puerta. ¿Qué regla hay para acercarse a la puerta? Que quiera llegar a la puerta. No hay ninguna regla. Evidentemente para cruzar la puerta sí hay una regla. Pero para acercarse a la puerta no hay reglas. ¿Sabe qué estaban haciendo los fariseos? Estaban limitando el acceso. Constantemente los fariseos lo que hacían era poner regla sobre regla, y el Señor Jesús en más de una ocasión habla con sus discípulos y les dice, más bien habla con los fariseos y les dice, ustedes atan sobre los demás pesadas cargas que ni siquiera ustedes quieren llevar y ni siquiera ustedes pueden llevar. Ustedes están lejos de acercar la gente a la puerta, acercar la gente al único lugar que puede traerles paz y salvación. ¿Sabe qué están haciendo? Alejándolos. ¿Por qué es esto relevante? Pues porque podemos convertirnos en eso. Podemos convertirnos en gente que lejos de acercar a los de afuera hacia la puerta, o demostrarles que solo hay una puerta, o demostrarles que solo hay un acceso, y que es un acceso sencillo, y que es un acceso que trae paz, y que es un acceso que trae bendición, lo que hacemos es, a ver, espérame. Antes de acercarte al Señor, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar, tienes que quemar tus imágenes. Y mire, estoy siendo exagerado, pero la realidad es que eso hacemos. Más bien, eso podemos hacer. Podemos convertirnos en un estorbo, podemos convertirnos en alguien que lejos de acercar a la gente al Señor, podemos convertirnos en alguien que lejos de permitir que la gente se acerque, y cuando se acerque descubra qué es lo que necesita para entrar, nosotros empezar a atarles cargas, y a lo mejor no pasas. Yo creo que no puedes, a lo mejor no pasas, o sea, tú acércate, pero... Y mire, a veces así nos manejamos como... No somos tan directos con nuestras descalificaciones, pero sí descalificamos a cierta gente y a ciertas personas con base en acciones que el Señor perdona. Si recuerdan,
yo les decía hablando del ciego, el Señor Jesús nunca dice que el ciego no pecó, pero lo que dice es que su condición no es por su ceguera. A veces nosotros solemos decirle a la gente que su condición triste y desolada es a causa de su pecado. Miren, les voy a decir un ejemplo. Conozco a alguien que su mamá tiene cáncer. La mamá y la familia no es creyente, pero tiene familia que es creyente. Tiene familia que se identifica como cristiana. Y entonces, recientemente la desahuciaron a esta mujer que tiene cáncer. Le dijeron, el tratamiento que humanamente ya no te va a hacer nada. No hay nada que hacer, regrésate a tu casa y espera lo que es natural. ¿Cómo creen que se sienta esta mujer? Además de lo desgastante que es la enfermedad, ¿cómo creen que se sienta la mujer de saber que no hay esperanza? Bueno, aparece la familia cristiana y le dice, arrepiéntete de tus pecados, porque lo que estás viviendo, lo estás viviendo por tu pecado. ¿Ustedes creen que la gente se va a querer acercar a la puerta? ¿Usted cree que esa mujer va a querer saber qué hay del otro lado de la puerta? Y mire, al final no somos tan grandes ni tan poderosos como para bloquear por completo el acceso al Padre. Pero la realidad es que lo que hacemos sí provoca algo en los demás. ¿Recuerdan lo que lo que acabo de leer en el capítulo 9 de Juan? Están los fariseos y le dicen, tú pecador, ¿quieres venir a decirnos a nosotros que darnos lecciones de algo? ¿Cómo creen que pudo haberse sentido el ciego? Imaginen que no hubiera sido salvo, que no hubiera sido sano todavía. ¿Cómo se sentiría ese ciego? ¿Sabe qué hizo la diferencia en la reacción del ciego? Que ya había probado lo que el Señor había hecho con él. Si el ciego no hubiera probado el poder de Dios sobre su vista, muy seguramente lo que hubiera hecho el ciego era alejarse y vivir amargado, porque los encargados de dar acceso a la puerta, lo que estaban haciendo era impedirlo. El tema tan delicado aquí es que ellos estaban convencidos de que estaban vigilando la puerta. Ellos estaban convencidos de que incluso estaban ayudando al Señor a filtrar a la gente y a decidir quién podía entrar y quién no podía entrar. Y les costó mucho trabajo darse cuenta. Hubo gente que se dio cuenta, hay mucha gente que no se da cuenta. Y así vive la vida, limitando el acceso, poniéndole cerrojos a una puerta que no tiene cerrojos. Si hay quien vigila, si hay un filtro, pero no hay cerrojos. No hay más limitantes. No hay más, no hay tales cosas como las que luego nosotros como creyentes agregamos al acercarse al Padre. En el capítulo 10 de Juan, vuelvo a leer el versículo 2, dice, el que entra por la puerta es el pastor que cuida a las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por nombre y las ovejas reconocen su voz. Las saca del redil y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que oyen de él porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, dice Juan, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. El Señor sigue hablando y les dice, esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará, será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el Señor sigue hablando y el Señor sigue diciendo, no solo soy la puerta, sino que soy el buen pastor. No solo soy el acceso, sino que soy el que está encargado de su bienestar. Mire,
La realidad es que yo no he visto tantos borregos. Los borregos que he visto generalmente vienen con consomé y ya en tacos dorados. Entonces, no sé cómo se comportan los borregos. Pero en estos días decidí buscar videos acerca de lo que hacen los borregos. Y más de lo que hacen los borregos, ¿qué hace la gente que los cuida? Y sí, es real, hay al menos un video ahí. Y procuré buscar videos que no fueran enseñanzas cristianas, sino videos de pastores de ovejas. Y sí, hay un video donde se ve que es un grupo de turistas o un grupo de visitantes a una granja y se acerca a donde está el redil. Las ovejas están a larga distancia y empiezan a hacer el ruido que el pastor hace para llamarlas. No son el pastor. Y lo intentan 3 personas. Las ovejas siguen en lo suyo. Pero se acerca el pastor y empieza a hacer el ruido y en el video se ve como las ovejas empiezan a levantar las orejas. Y luego empiezan a voltear la cabeza y luego al menos una empieza a caminar hacia el pastor. Ya después las demás, como ovejas, van detrás de ellas. Pero basta que una oveja empiece a reconocer la voz del pastor para que las demás se den cuenta que sí es él. Esa fue una de las cosas que vi. Y otra de las cosas que vi es un pastor que dice que las tiene en un campo abierto en la montaña, que dice que, si no mal recuerdo, eran como 12 kilómetros cuadrados que tenía ahí, y las dejaba pastar a lo lejos, pero en algún momento tenía que ir a recogerlas para guardarlas. Dice que eran como 4 horas de camino, que le dolían los pies, pero pues que iba por todas y que ya sabía por dónde estaban y que ya sabía qué hacían. Y cuando está dando su historia de vida, lo que dice es, pues en este trabajo no hay vacaciones, no tengo vacaciones, estoy todo el tiempo con ellas, dice, no tengo Semana Santa, no tengo vacaciones de verano, no tengo nada. Pero lo que dice él es, pero para mí son como vacaciones, yo puedo estar aquí con las ovejas y puedo comer aquí con ellas y yo me siento en paz. Y también dice una cosa, este es un trabajo que los jóvenes ya no quieren hacer. Y la verdad es que muchos de nosotros no lo haríamos. Y eso precisamente me pareció a mí que me ayudó a entender un poco esto que dice el Señor. Porque dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y este versículo es el que me parece interesante. El que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor. Y porque las ovejas no son suyas. El lobo ataca a las ovejas y las dispersa. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Y entonces le digo que pienso en lo que dice este señor. Esto es algo que ya los jóvenes no quieren hacer. Porque es aburrido, porque no es estilo, porque quieren cosas, por la razón que quiera. Y eso es algo que prácticamente ninguno de nosotros haría. El caminar 4 horas, el juntar a sus ovejas, el no tener vacaciones, el estar siempre al pendiente. Y la razón por la que no lo haríamos es muy sencilla, no somos el pastor. El que es el pastor conoce su trabajo. El que es el pastor, incluso aquí va más allá y dice, se sabe su nombre, les habla, las trata con cariño, está siempre al pendiente. Cuando ve el peligro acercarse, no huye y hace lo contrario, defiende, protege. Y otra vez, es bien contrastante lo que hace el pastor con lo que hacen los fariseos, con lo que hacen los legalistas, con lo que hacen los que en lugar de abrirle la puerta y entrar por la puerta, pretenden entrar por otro lado o no pretenden entrar, pero pretenden controlar el acceso al redil, pretenden controlar el acceso hacia el paso por esa puerta. No somos pastores, hay un par de pastores y ellos sí tienen esa labor, por eso es bien relevante que además de ser buenas ovejas, intercedamos por ellos, ¿no? Porque imagínense el trabajo que le darán una oveja rebelde, ¿no? Ahora imagínense el trabajo que le dan 10 ovejas rebeldes al pastor.
Es bien relevante que sepamos comportarnos como buenas ovejas. Y es bien relevante que intercedamos por la labor de nuestro pastor, y si estoy hablando de nuestro pastor Armando, nuestro pastor Miguel, nuestro pastor Edgar. Pero eso también nos lleva a pensar bueno, al menos a mí me lleva a pensar, y yo espero que usted me acompañe en ese pensamiento de decir, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿Estoy siendo alguien que puede acercar a la gente a la puerta o estoy siendo alguien que les está pidiendo llaves que el mismo Dios no pide? ¿O soy yo el que les estoy diciendo que a lo mejor no pueden entrar porque no son tan dignos todavía? ¿O soy yo el que les está diciendo que no puede nadie enseñarme nada porque llevo toda mi vida siendo creyente? ¿Dónde estamos? Mire, nuestra actitud debería ser, por eso nos llamamos cristianos, nuestra actitud debería ser como la de Cristo. Si nuestra actitud no es como la de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Y mire, como no para confiarnos, pero sí para gloria de Dios, una de las cosas que le puedo decir es que si usted recuerda, en la pandemia se hizo un video del aniversario y en ese video del aniversario, además de el testimonio que pedimos de los pastores de la fundación de la iglesia y de los primeros años de la iglesia, encontramos a 4 hermanas que son de las de mayor edad dentro de nuestra congregación. Estaba nuestra hermana Raquel, nuestra hermana Juanita, nuestra hermana Livia y nuestra hermana Rosa. Son 4. Son las de mayor edad en la iglesia, son las que llevan mucho tiempo en la congregación y les pedimos que nos compartieran su testimonio acerca de cómo llegaron a este lugar. Era pandemia, nos reunimos con ellas en sus casas por separado y por separado las cosas que dijeron, evidentemente cada una tuvo su historia, pero una de las cosas que coincidieron es en que cuando llegaron con su familia se sintieron amados. Cuando llegaron con sus respectivas familias, lo que sintieron fue amor y no rechazo. No hablaron de la doctrina, no hablaron de cuánta Biblia se sabía en la iglesia, no hablaron de cómo cantaban, no hablaron de cuántos servicios de oración había, no, hablaron del amor que sintieron. Cada una de las hermanas llegó con diferentes necesidades. Y si usted quiere verlo, ahí luego ponemos el enlace. Pero hablaron del amor que sintieron y eso fue lo que los llevó a quedarse. La actitud que tuvo la iglesia y que ha tenido la iglesia sí ha sido de cobijo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios debería llevarnos a conducirnos como el buen pastor, el que ama las ovejas, el que cuida las ovejas, el que se interesa por las ovejas. Y debería alejarnos de una actitud como la de los fariseos, que siente que no tiene nada que aprender. Y que incluso cree que ayuda a Dios filtrando el acceso de la gente. Y sí es relevante mencionarlo porque sí sucede y sigue habiendo situaciones ahí que lejos de acercar a la gente, la excluyen. Así que, hermanos, hay una única puerta. Si es un filtro, si solo es un lugar por el cual entrar, si hay condiciones para entrar. Pero veamos que no seamos nosotros los que le agreguemos condiciones a esa puerta. Veamos que no seamos nosotros quien le ponga más cerraduras de las que tiene esa puerta. Veamos que nosotros seamos quienes los hermanos puedan decir, yo recuerdo que cuando llegué, y sí hay testimonios, y probablemente usted también tenga un testimonio similar, yo recuerdo que cuando llegué, tal persona me saludó, y tal persona me preguntó mi nombre, y tal persona. No se trata de sorprender a los no creyentes con nuestro cristianismo, se trata de mostrarles cómo es el buen pastor. Se trata de mostrarles que cuando uno cruza por esa puerta,
recibe todo eso del buen pastor. Recibe paz, recibe descanso, recibe alimento en abundancia y recibe suficiente como para poder compartirlo. Así que hermanos, que nosotros seamos quien encamine a la gente por esa puerta y no agreguemos más de lo que el Señor tiene para entrar. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos la certeza de que hoy somos hijos tuyos. Gracias por haber levantado tu voz y darnos la oportunidad de responder a tu llamado como estas ovejas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das ahora de ser un ejemplo de lo que tú eres, de un ejemplo de paz, de un ejemplo de protección, de un ejemplo de provisión, de amor. Señor, ayuda a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, a no caer en vanidad, a no caer en soberbia, a no endurecer el corazón, a no endurecer la cerviz y poder mantenernos con humildad, poder mantenernos con ese deseo de compartirle al mundo que el único acceso a este redil eres tú y que cruzar por esa puerta, Señor, es de lo mejor que podemos hacer. Que aquellos que todavía están afuera puedan ver en nosotros el ejemplo de tu paz, de tu amor, de tu provisión y puedan acercarse, Señor, para entrar por esa puerta. Te agradezco y te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Le dejo este lugar a nuestras hermanas que nos van a dirigir.